repartí. Eso será más adelante que hablaremos de esos temas, porque tenemos en la línea al senador Gustavo Madero. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De este lado, Humberto Leal Valenzuela y A un tus órdenes, servidor, senador. Alejandro Velasco. Alejandro, Humberto, qué gusto saludarlos, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y a través de ustedes con todos los que nos escuchan. Pues senador, ha habido, bueno, la situación de la pandemia está muy complicada. Hay entre 10 y 15 millones de mexicanos que van a entrar en pobreza, que no estaban, debido a la crisis que se está presentando ya en el país. ¿Qué nos podría comentar al respecto, senador? Gracias, mira, justo por eso en el Senado de la República, en la Comisión de Economía que tengo el honor de presidir, organizamos un foro. Sí. Invitamos a expertos, académicos, a organismos internacionales, organismos financieros, Banco de México, la OECD, a empresarios, para tratar de entender qué está pasando, cuál es la profundidad, la dimensión de la crisis y sobre todo qué podemos hacer. Y el acuerdo unánime fue que la crisis va a ser muy grande, la más grande de la historia de todos los que nos están escuchando, la crisis más grande de los últimos 100 años. La crisis todavía no revienta, apenas está cuajándose, cocinándose, urdiéndose esta crisis, que ya empezó con una parálisis inducida, un coma inducido de la economía mexicana y mundial para que la gente pudiera ayudar a que no se proliferara tanto la pandemia, a través de quedarse en casa y dejar de participar en las actividades productivas y sociales y culturales y deportivas. Pero esto va a tener un costo muy alto y los gobiernos del mundo están ayudando a la población para que pueda atravesar esta situación de una manera lo menos dolorosa posible. No es el caso de México. Nuestro gobierno ha considerado que no es el camino, que no están las condiciones, y esto fue lo que motivó la necesidad de organizar este foro para analizar la crisis económica y qué podemos hacer ante esta situación. Muy bien. ¿Y qué es lo que sugieren después de este foro, senador? Pues básicamente es algunos de los que nos escuchan a lo mejor recordarán que antes, cuando había una crisis en México, una crisis de devaluación, una crisis financiera, una crisis de inflación, se convocaban a unos pactos nacionales. Yo creo que es el momento de convocar un pacto nacional para reunirnos todos los factores, el del sector público, los gobernadores, el gobierno federal, pero también el sector privado, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores y la sociedad y los medios de comunicación, y poder entre todos hacer un compromiso de cómo jalar juntos en la misma dirección y buscar los apoyos para apoyar a las pequeñas y medianas y microempresas que van a estar pasando de una situación de falta de liquidez a falta de solvencia. Sí. Y a aquellas personas que viven en la economía informal, que viven al día y que no van a tener un ingreso, poderles apoyar durante 3 meses con una aportación directa de 3,207 pesos al mes. Estas son algunas de las propuestas que se están analizando para poder apoyar a la población en esta tragedia. ¿Sí hay presupuesto para hacer eso, senador? Fíjate que el presupuesto no lo hay, es correcto, representa menos del medio punto porcentual del PIB, y el gobierno quiere ser muy responsable de no incurrir en mayor deuda. Pero yo te pregunto a ti y a todos los que nos escuchan, ¿qué pasa cuando sorpresivamente alguien de nuestra familia cae en una enfermedad, y en una enfermedad costosa? Pues la verdad es que uno, con tal de salvar a un ser querido, pues endeuda. Sí. O vendes los bienes o cambias las prioridades de gasto. Y creo que esto es lo que justamente necesitamos hacer para nuestro país, para apoyar a los mexicanos y mexicanas que están atravesando estas enfermedades, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de la economía. Hay que revisar el presupuesto que tenemos y reorientarlo. Hay que buscar fuentes de financiamiento también y poderlos utilizar directamente para apoyarlos
entendiendo que incurriríamos en algunas deudas, pero justamente es el momento cuando se justifican estos endeudamientos para apoyar a la situación de emergencia de millones de mexicanos que están atravesando hoy esta realidad. Entonces estarían sugiriendo que se solicitara préstamo, que se reorientara, por ejemplo, los gastos de algunas obras que se están llevando a cabo en este momento. Exactamente. Por decirte algo, a ver, yo creo que nadie se va a morir si el aeropuerto, en vez de construirse en un año, se tarda un año y medio. El nuevo aeropuerto que el presidente de la República quiere construir, el aeropuerto de Santa Lucía. Yo creo que no pasaría nada si la refinería de Dos Bocas, ahorita que la aviación está tan deprimida y el consumo del petróleo está tan bajo, pues no pasa nada si posterga 6 meses esos recursos. Y eso lo utilizas mientras en atender la emergencia y en apoyar a la población. Esa es un poco la sugerencia y complementar lo que falte con algo de deuda y ya tenemos las líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Senador, ¿cree que esto se pueda? ¿Cree que sí se pudiera convencer pues a la mayoría para que esto ocurriera? No es fácil, no es fácil, estamos contracorriente, pero lo que hay es una certidumbre, una contundencia del acuerdo de que por ahí es, que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para lograr que suceda. No está fácil, el presidente de la República tiene una visión muy convencida de que no hay que hacer nada, que no hay que endeudar, de que no hay que apoyar, porque pareciera que se presta esto a esquemas que en el pasado no funcionaron. Pero creo que hay que hacerlo garantizando que la realidad es diferente y poner los candados y la transparencia para que esto se pueda hacer de mejor manera. Sí, senador, y en este pacto, en este hipotético pacto que ustedes están proponiendo, o al menos que es el resultado de este foro de emergencia económica que han organizado Sí. en el Senado de la República, en este pacto, pues supongo que intervendrían todos los sectores. Y es correcto, sí. En el sector empresarial, pues también contemplaría un rubro en donde se comprometieran a pagar los impuestos estrictamente Sí. centavo por centavo. En México tenemos muy baja recaudación y hay que cobrar mejor los impuestos. Yo creo que eso es una parte importante, lo que estás diciendo. Hay que cobrar, sobre todo hay grandes contribuyentes que no pagan, sí, pero tenemos que hacerlo de una manera transparente, de una manera apegado al Estado de Derecho. Exacto. Sí, incluso algunos de muy buena voluntad han estado pagando últimamente impuestos que estaban rezagados desde hacía muchísimos años, pero no es única y exclusivamente la buena voluntad, sino hacerlo como un buen hábito, es decir, como la buena legalidad que este país se merece. Yo creo que estamos buscando la nueva normalidad. La nueva normalidad nos va a exigir a todos hacer cosas mejor y diferentes a las que hacíamos antes, porque las condiciones cambiaron y tenemos que reconocer ese cambio y actuar en consecuencia. Si uno se aferra a que las cosas no cambien, pues el que va a pagar los costos somos todos, y creo que la realidad todos debemos reconocer que es una nueva realidad a nivel mundial, y que nuestro país debe entender esta nueva realidad y adecuarse a estos cambios, que van a ser muy profundos y duraderos. Hay cambios de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, y en todos tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades que se abren, pero sobre todo para defendernos de los riesgos y las amenazas que se presentarán. Así es, porque la situación y la verdad es que la pandemia nos agarró completamente impreparados, o sea, no aptos para defendernos de un fenómeno de esa naturaleza, o sea, con hospitales vacíos, nos agarró con una salud por los suelos, un país de gordinflones y gorditos desde la infancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos malos hábitos alimenticios, malos hábitos políticos, económicos y culturales que debemos de reconocer y cambiar para poderlos corregir en el futuro. Todo eso habría que ponerlo en el pacto, ¿verdad? En la propuesta.
Pues es una reflexión, es una provocación, es una invitación muy respetuosa, pero urgente, porque hay que voltear a ver a los millones de mexicanos que no están teniendo hoy recursos para poder enfrentar el día a día, que no tienen con qué llevar dinero a la casa y que esto nos presenta una urgencia y una emergencia que no podemos ignorar. Ese es el llamado y creo que poco a poco vamos abriendo el entendimiento para que esto se dé de la mejor manera. Muy bien. Así es. Pues, y en senador, buenos términos. muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Igualmente.